Muy buenos días a todos. Para mí un placer estar nuevamente aquí con ustedes y agradeciendo la invitación que me ha hecho el maestro Gabriel Luna. A ti, licenciado Omar, gracias por la presentación y efectivamente recordarles que estamos realizando un seminario de manera pues presencial, ¿verdad? En las instalaciones del despacho del maestro Gabriel, ya prácticamente desde el mes de junio a la fecha. Consideramos que hemos tenido gran avance y hoy me siento muy pues feliz de haber podido responder a la invitación que me hizo el maestro Gabriel. Esta clase tendría que haberse llevado la semana pasada, sin embargo, pues, pido una disculpa, toda vez que por cuestiones personales no pude asistir a la misma. Sin embargo, el día de hoy estoy muy contento. Quiero pues comenzar con todos ustedes esta dinámica. Algunos abogados, abogadas, maestros, maestros que tenemos mucha experiencia en el rubro procesal penal, pero sin embargo nos falta todavía indagar o realizar por ahí algunas cuestiones en temas de ejecución penal. Y sí, yo estoy muy contento de poder compartir la poca o mucha experiencia que tengo con ustedes y sobre todo en materia penal, de ejecución, y con el ánimo de siempre participar con ustedes. Ahora, la dinámica. Pues yo voy a poner los temas. Me comentaba el maestro que el tema de hoy es el ABC de la ejecución penal. Entonces vamos a ir tocando algunos temas principales que tengo por aquí. Y me gustaría que por lo menos cada hora, bueno, son 2 horas, a las 9:50 había un espacio para preguntas y respuestas, para no desviarnos de los temas, porque muchas veces también con las preguntas nos desviamos del tema principal y de esa manera no desviaríamos la intención de la clase y haríamos 15 minutos de preguntas y respuestas. Ajá, comenzaríamos nuevamente, reiniciamos unos temas a las 10 y a las 10:45 ingresamos nuevamente con las preguntas. ¿Qué le parece, maestro Mar? Maestro, usted nos dicta la dinámica. Muchas gracias. Perfecto, pues vamos a También, empezar. perdón que interrumpa, querido maestro, pero es importante que los que estén escuchando la clase, que prendan su cámara, porque es muy cómodo de repente estar en donde sea, en tu cama y todo, pero por respeto a usted que nos dedica un par de horas de su tiempo y que es un gran experto, yo le pido a los que puedan que prendan su cámara, por favor. Gracias, querido maestro. No, muchas gracias por el apoyo, maestro Gabriel. Y pues sí, sin más preámbulo, vamos a iniciar con nuestro tema. Nuestro tema es el ABC de la ejecución penal. Muchos de nosotros ya tenemos la experiencia de ejecución, pero también hay muchos de nosotros, compañeros abogados, que todavía estamos iniciando, ¿verdad? En esta temática. Entonces, mi idea es, pues, comenzar ahora sí, como decimos, por el principio, ¿verdad? Primero que nada, la gran pregunta. Eh, la, el tema de ejecución penal, ¿qué es? Es una etapa, una fase. Ajá. Muchos tratadistas han indicado que no se trata de una fase, perdón, de una etapa, sino que se trata de una fase. A ver, ¿cuál sería la diferencia? Una fase y una etapa. Recordemos que el Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece las etapas del procedimiento penal, ¿verdad? ¿Cuáles son? La etapa inicial, la de investigación complementaria, la intermedia y la de juicio, ¿verdad? Eh, Como complemento a nuestra clase y algo principal que vamos a llevar a cabo es que el artículo 8, apúntenlo por ahí, el artículo 8 de la Ley Nacional de Ejecución Penal nos remite la aplicación supletoria del Código Nacional de Procedimientos Penales a cuestiones que no se encuentran previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Entonces, como aplicación supletoria vamos a estar ocupando el Código Nacional de Procedimientos Penales. Este Código Nacional de Procedimientos Penales no nos establece, ¿verdad?, que la materia de ejecución sea una etapa como tal. Ajá. Bueno, diferencia. Primera diferencia por la cual vamos a descartar que sea una etapa. Ya mencionamos las etapas del proceso. Ahora, en el anterior sistema señalábamos como una parte esencial del mismo proceso, pues la etapa de ejecución, ¿verdad? Era como que una parte muy similar ahí, que incluso podrían haber cuestiones que se podrían ventilar ante los jueces del sistema mixto, ¿verdad? O, perdón, del sistema tradicional. Ahora viene un cambio. ¿De dónde viene ese cambio del artículo 18 constitucional? Para aprender ejecución penal debemos de dominar plenamente el artículo 18 constitucional. Ahorita vamos a ir por él. Ese va a ser el segundo punto. Primer punto a definir,
¿Dónde vamos a encontrar en nuestro sistema jurídico, en nuestro sistema de justicia penal, a la materia de ejecución? Primero, etapa. Consideramos que no es una etapa. Hay algunos tratadistas que pudieran indagar o señalar que se trata de una etapa porque va anexa o es consecuencia de una sentencia condenatoria. Sin embargo, vamos a ver por qué no. Etapa del proceso se puede descartar porque la materia de ejecución tiene tintes, tiene principios muy dinámicos y diversos que pudieran llegar a ajenos, pudieran llegar a ser ajenos en un momento dado a el proceso penal. Ahora, nos dirían, bueno, entonces si no es una etapa, es una fase. ¿Qué significa una fase? ¿Ah? Para ustedes, ¿qué podría ser una fase y qué podría tener de distinto a una etapa de un proceso? Pues prácticamente en vocablos podríamos decir que es lo mismo, ¿verdad? Una fase y una etapa. Primera fase, segunda fase, tercera fase. Es como decir primera etapa, segunda etapa, tercera etapa. Entonces, algunos estudiosos, algunos creadores de la Ley Nacional de Ejecución dicen que no, que en nuestro sistema de justicia penal está un proceso, esa es una fase, y una segunda fase sería la materia de ejecución. Entonces, haciendo las comparaciones pues muy atinadas, yo creo que no tendría que ser ni una etapa ni una fase diversa del proceso. ¿Por qué? A ver, si ya dijimos que el proceso tiene sus propios matices, sus propios principios, ajá, entonces ejecución también tiene, ahorita vamos a ver cuáles son esos, tiene sus propios principios y sus propios matices. Entonces, ojo, punto muy importante que nos va a dar la respuesta es un vocablo que se ha estado manejando en ejecución que se llama, o por sus iniciales, PPL. ¿Algunos saben qué significa? ¿Algunos de ustedes saben qué significa la palabra PPL? Sí, Persona personas Persona privada de privadas su de su libertad, maestro. libertad. Exactamente, persona privada de la libertad. Miren, ahí está un punto principal para poder definir en qué consiste la etapa de ejecución o la fase de ejecución. Entonces, persona privada de la libertad. Una persona que está en proceso pero que tiene una prisión justificada, ajá, evidentemente no está con una sentencia condenatoria, ¿verdad? Pero también hay personas privadas de la libertad con sentencias ya condenatorias o incluso sentencias ejecutoriadas. Entonces, primer punto es ese, a destacar, PPL. PPL pues, la podemos tener desde audiencia inicial y la podemos tener una vez que se dicta una sentencia condenatoria. Entonces, si estamos hablando de una etapa, que ejecución es una etapa, entonces ejecución la tendríamos que estar centrando posterior a una sentencia condenatoria, ¿verdad? Luego entonces, ¿qué pasa con las personas que están privadas de su libertad, pero que aún están en proceso? Primer punto a descartar por el cual yo señalo que la que ejecución no es una etapa del proceso. Ajá. ¿Por qué? Porque desde el inicio una persona que está detenida en la audiencia inicial tendría que tener derechos, tendría que tener beneficios, que ahorita los vamos a señalar y puntualizar, como cuáles, como su derecho a la alimentación, derecho a la salud, derecho a la visita, ajá, derecho a ejercer un plan de actividades, pero es desde audiencia inicial incluso. Ajá. Esta persona privada de la libertad tendría que tener todos esos derechos que le consagra la Ley Nacional de Ejecución, la Constitución y algunos tratados internacionales. Ahora bien, también las personas sentenciadas tienen esos mismos derechos y aún más, ¿verdad? Por ser ya sentenciadas y la Ley Nacional de Ejecución y toda esta materia de ejecución tienen que regir a ambas personas, ¿no? A ambas PPL, tanto los procesados como ya los sentenciados. Ajá. Luego entonces, punto también a destacar porque considero que no es una fase diversa. Bueno, una fase que es, ¿ah? Vamos a destacarlo. Una fase, ubicándonos en el sistema que actualmente tenemos, es el proceso penal, lo queremos establecer como una fase, y una fase diversa sería ejecución. Bueno, ¿cuál sería la diferencia, reitero, entre una etapa y una fase? Yo, en lo que es la práctica y la vida jurídica, yo no vería ninguna diferencia en los planteamientos que tratan de establecer. Ahora, recordemos cómo está diseñado nuestro sistema de justicia penal. Ajá. Tenemos un derecho sustantivo, tenemos un derecho adjetivo y tendremos entonces un derecho de ejecución. Es decir, son tres partes que integran nuestro sistema de justicia penal, pero que van ligados, ¿eh? O sea, no van independientes el sistema de justicia, perdón, el derecho sustantivo, el derecho adjetivo y el derecho de ejecución. No van separados, ¿eh?
Así como van, miren, ejecución, adjetivo y sustantivo, porque tenemos que hacer una norma o un sistema aplicable. Perdón, se escuchan muchos ladridos, ¿verdad? A ver, voy a Sí, Sí, se escucha maestro. mucho, sí, maestro. Se escucha me mucho los están gritos. interrumpiendo. Si no, Nada, ahorita está bien. me da autorización para moverme un poquito. Claro, por favor. Gracias. Permítanme. A ver, creo que ahí ya no se escuchan tanto los ladridos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a retomar. Tenemos un derecho adjetivo, que es el procesal, un derecho sustantivo, que es de donde emanan nuestros derechos, y tenemos el derecho de ejecución. Ahora bien, yo he manejado una teoría, se las comparto, ha sido muy, pues no criticada, pero sí cuestionada en el sentido de poder establecer que, para mi gusto, no es ni una etapa, ni tampoco es una fase el derecho de ejecución. El derecho de ejecución para mí es una materia, así como tenemos materia procesal y tenemos materia sustantiva, también yo considero que ejecución es más amplio, que ejecución no debe de depender ni del proceso penal, ni es una consecuencia del proceso penal como tal, sino que en materia de ejecución es amplio porque tiene derechos, tiene principios propios, derechos para quién, para todas las partes, pero en especial para las personas privadas de la libertad y más aún para las personas sentenciadas. Vamos a ver por qué. Muchos de los compañeros que estoy viendo en este momento me acompañan cada jueves en el seminario que nos hace el favor el maestro Gabriel Luna de poder impartir en las instalaciones de su despacho. Y ellos se van a dar cuenta, ya se están dando cuenta cómo ejecución, primero que nada es una ventana de oportunidad para todos los litigantes, sobre todo para los abogados particulares, porque especializándonos en ejecución se van a dar cuenta que hay mucha labor, hay mucho trabajo. Segundo punto, la materia de ejecución, para mí, ya les indicaba, sistema de justicia penal, derecho sustantivo, adjetivo y ejecución. ¿Por qué considero que esta es independiente a un proceso, pero que vamos ligados en sus principios a los tres? No podemos ver una cuestión aislada de cada una de ellas, sino que van con una conexidad entre las mismas, pero que cada una tiene sus principios. Ejecución es igual de importante que un proceso e igual de importante que los derechos sustantivos, ¿ok? ¿Por qué? Vamos a verlo. Ahora bien, ¿qué nos dice el artículo 18 constitucional? El artículo 18 constitucional nos habla de dos temas bien importantes. El primero de ello es un cambio en el paradigma de cómo observar cuestiones de ejecución. Primero, recordemos cómo estaba antes de la reforma del 2008, redactado el artículo 18 constitucional. Manejaban la palabra readaptación, ¿verdad? No sé si recordemos. Entonces, la readaptación ha quedado fuera de las manifestaciones que contempla ahora el artículo 18 constitucional. ¿A qué palabra refiere al día de hoy? Por ahí sabemos. Por ahí, licenciada Ana María. Reinserción social. Sí, ¿verdad? Ahora ya es reinserción social.
Aparentemente es un juego de palabras, pero no solo es eso. Ajá. Ahora, vamos a ver y analizar qué es la reinserción social y cuál es la diferencia con la readaptación social. Primero que nada, readaptación social. ¿Cuáles eran los principios de la readaptación social? Primero que nada, era un tema más administrativo, es decir, había entes del Poder Ejecutivo que se encargaban de realizar una readaptación. ¿Readaptación de quién? De las personas privadas de la libertad, evidentemente de los sentenciados. ¿Y qué significa readaptación? Readaptación significa que la persona privada de la libertad, pues era una persona enferma, ajá, una persona antisocial, una persona que carecía de los atributos para poder ejercer su vida libre en sociedad, ¿sí? Un enfermo, un psicópata, un maníaco, ajá, que necesitaba un tratamiento, eso es bien importante, ojo, que necesita un tratamiento para poder regresar a la sociedad y que ese tratamiento se lo deberían de dar los organismos del Estado, prácticamente ejecutivos, para que una vez cumplida su pena, pudiera él regresar a la sociedad, pero ya con la aplicación previa de un tratamiento, ajá, para que ese tratamiento le mejorara sus cuestiones enfermas, sus cuestiones de psicología donde fallaba, sus cuestiones de psiquiatría donde fallaba, ¿va? Ahora no. Ah, y ojo, muy importante, primero ese tema, ajá, que lo tenían como un enfermo, como un inadaptado, ajá, por eso había una readaptación, era un inadaptado social, ajá, así nos contemplaban a todas las personas. Ajá. Importante, con esta reforma constitucional se cambia la palabra reinserción social. Primer punto, aquí ya no vemos a la persona como un enfermo, ajá, ya no vemos a la persona como un inadaptado, sino que observamos a la persona como tal, como una persona, como ustedes o como yo, ajá, que por azares del destino se encuentran presos, se encuentran privados de su libertad. Ajá. Pero lo importante, uno, que ya no se les va a observar como enfermos, como inadaptados, sino que se les va a observar como una persona que puede ejercer sus derechos propios. ¿Okay? Todos sus derechos los puede llegar a ejercer. Ahorita vamos a ver cómo. Y sobre todo, que se establecen los ejes rectores para la reinserción social. Ajá. ¿Cuáles son estos ejes rectores? Son 5 ejes rectores. Ajá. Los ejes rectores son aquellos principios por los cuales una persona va a regresar a la libertad, pero plagada de conceptos que le van a ayudar a superarse cuando esté en libertad. Ojo, es bien importante esa observancia. Primero, eres un enfermo y aquí no. Aquí yo te voy a apoyar para que cuando tú regreses tengas esa capacidad de trabajar, tengas una capacidad de salud, tengas una capacidad de aplicar a lo mejor algún deporte, algún arte, algún oficio, alguna profesión. Ajá. Es decir, aquí se busca un apoyo en la reinserción social. En la readaptación social se busca curar al enfermo. Aquí no, aquí se busca otorgar bases para que tú puedas regresar nuevamente a la sociedad y seas una persona todavía más preparada, más capacitada. Ajá. Ese es lo idóneo. ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son esos 5 ejes rectores de la reinserción social? ¿Alguien lo sabe? Sí. Por ahí el maestro Álvaro sí lo sabe, la maestra Ana María sí lo sabe, el maestro Omar también. El deporte, el Salud. trabajo, los derechos humanos, Exactamente. Salud, trabajo, deporte, Capacitación para el trabajo, nos falta uno por ahí. medicina, salud. educación, No, Deporte, capacitación para el trabajo, ajá. Entonces, estudios, esos son los Trabajo, sí, la educación, educación, deporte, ajá, salud, la educación. Entonces, deporte. esos son los 5 ejes rectores de la reinserción social. Punto principal. Ahora la autoridad penitenciaria tiene la obligación de dotarnos de esos rectores a las personas privadas de la libertad para lograr sus objetivos. Ahora, punto muy importante, decíamos que en la readaptación social, quien tenía el control, quien decidía, era la autoridad ejecutiva, ¿verdad? La autoridad ejecutoria, la autoridad
perdón, encargada de los temas de centros penitenciarios. Ahora no. Ahora, esta autoridad sigue existiendo, es importante, porque ella es la encargada de nutrir todos estos planes de reinserción social, ajá, todos estos temas de reinserción social, pero ahora quien tiene el control de toda esta actividad de la autoridad, adivinen quién es. Ahora es el Poder Judicial, ¿verdad? Ahora son los jueces de ejecución. Este es un cambio bien importante. ¿Por qué? Porque aquí nuestra autoridad ejecutora, nuestra autoridad ejecutiva en la readaptación social, hacía y deshacía, ¿eh? Si nosotros decíamos, oiga, es que tengo ya la oportunidad de salir a través de un beneficio, a ver, te aplicamos estudios y si quieres te los aplico y si no te los aplico y si quieres te los aplico mal y no vas a salir, no teníamos en dónde quejarnos, ¿eh? Ahora el cambio es ese. Si la autoridad no me quiere hacer mis estudios, si la autoridad no me quiere dar temas de salud, si la autoridad no me quiere facilitar que yo siga estudiando el bachillerato, la preparatoria o incluso la universidad, yo puedo acudir ante el juez de ejecución, no a acusarla, sino a exigirle mis derechos, no a acusar a la autoridad ejecutora, sino a exigir mi derecho que me está negando la autoridad ejecutora. Y eso es algo muy esencial. ¿Por qué? Porque nosotros como abogados tendremos que tener ese conocimiento y esas herramientas prácticas para poder ir a gestionar, primero que nada, nuestras peticiones administrativas. Peticiones administrativas a favor de una persona sentenciada o privada de la libertad. Ajá. Si estamos hablando de una persona privada de libertad que está en proceso, a lo mejor queremos mejorar sus condiciones de internamiento, ¿no? A lo mejor queremos gestionar una visita, a lo mejor queremos gestionar que se le pueda acceder a un cierto medicamento, ¿no? Queremos gestionar que se le dé material para que pueda iniciar un trabajo en el interior. Tenemos que agotar en temas primordiales la petición administrativa. ¿Ante quién se realiza una petición administrativa? Pues ante los encargados de los centros penitenciarios. Si estos encargados del centro penitenciario no los niegan, bueno, entonces podemos gestionar ante esa negativa, ajá, una petición ante el juez de ejecución, ¿verdad? Que el juez de ejecución va a analizar nuestra petición, la viabilidad de todo ello y en su momento, si es procedente, le va a ordenar al encargado del centro penitenciario que acceda a nuestra petición. Pero esa es la parte importante, ¿verdad? El cambio entre la reinserción social y la readaptación social. Primero que debemos de seguir 5 ejes rectores. Ojo, tenemos que observar a la persona privada de libertad como eso, como una persona, ya no como un enfermo. Y tercer punto importante, que ahora la autoridad ejecutora no es quien decide. La autoridad ejecutora no es quien parte el queso, diríamos en términos coloquiales, sino que de su actuar nosotros como abogados o las personas privadas de la libertad tendremos la facilidad de acudir ante el Poder Judicial, ante el juez de ejecución, a decirle, señor juez de ejecución, yo no estoy de acuerdo con lo que me ha señalado, con la negativa que tiene aquí el director del centro penitenciario, por ejemplo, y quiero someterlo a su jurisdicción para efecto de que usted dicte a favor de la persona privada de libertad mi petición, si es procedente o no. ¿Está claro? Entonces, primer punto, retomando. Ejecución para mí, para su servidor, es una materia de ejecución, porque es distinto a una etapa y a una fase. Si nosotros mantenemos el tema de ejecución penal como una etapa, la vamos a minimizar en cuanto a sus principios. Ajá. Y ojo, el proceso penal tiene sus propios principios, es acusatorio y adversarial, oral. En materia de ejecución penal ya no es acusatorio, ajá, solamente es adversarial y oral. ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué ya no es acusatorio? Pues finalmente, ¿por qué? En un primer momento ya se dio una sentencia condenatoria, es decir, el agente del Ministerio Público ya no busca una imputación, ya no busca una acusación. Ajá. Lo que se busca por parte de la autoridad, incluso ministerial, es generar, ojo, generar el apoyo, buscar las bases, buscar requisitos para que la persona privada de la libertad se apegue a la reinserción social. Incluso el Ministerio Público en la materia de ejecución puede gestionar actividades a favor de las personas sentenciadas. Ajá. Y dirían, pues, ¿cómo si es un órgano acusador, verdad? Precisamente por eso destaco que
ejecución no es ni una fase ni es una etapa, porque aquí incluso las facultades de la gente del Ministerio Público cambian, ¿verdad? Porque aquí el Ministerio Público debe de verificar también cuestiones de internamiento, requisitos que debe de cumplir una persona privada de la libertad para obtener un beneficio penal, ¿verdad? Un beneficio penitenciario, un beneficio preliberacional. Él ya no debe de oponerse, sino verificar que se cumplan, que es distinto, ¿verdad? Entonces vamos a ello. Y eso es un cambio también, y por lo cual yo descarto que ejecución sea una etapa y sea por ahí también una fase, ¿verdad? Importante también entender de dónde se originan estos temas de ejecución. Artículo 18 constitucional, por favor no se nos olvide este cambio de una readaptación a una reinserción social, que ven uno a la persona como tal, ya no la vemos como inadaptado, sino la vemos como una persona que puede ejecutar derechos y obligaciones incluso, ajá. Dos, que la autoridad ejecutiva, es decir, la autoridad penitenciaria, no es quien va a ordenar en temas de ejecución, sino es un juez de ejecución, ¿ok? Eso es bien importante. Y tres, el plan los temas de los 5 ejes rectores de la reinserción social, eso no se les olvide, esos van a ser bien importantes, ajá. Ahora podemos salud, deporte, educación, trabajo, capacitación, trabajo, desde donde se dan, reitero, se pueden dar y solicitar desde que la persona es privada de la libertad en proceso, ¿eh? Desde ahí los podemos empezar a pedir. Ahorita vamos a ver por qué es la importancia de este punto. Pues lo abordamos una vez, porque si no, luego se me van las ideas. Ajá. Si nosotros queremos un beneficio penitenciario, debemos también de acreditar que nuestro representado, desde que fue privado de libertad, ha cubierto esos 5 ejes de la reinserción social, ha tenido su plan de actividades. Ajá. Eso es bien importante porque le estaríamos demostrando al juez que incluso sin ser sentenciada una persona, se sometió a un plan de actividades. Lo vamos a abordar más adelante. Luego, entonces, recapitulando, de estos puntos en especial, por ahí vi que levantaron una mano el licenciado Alberto, pero lo hago en general. ¿Tienen alguna duda? Porque esto es lo básico, esto es la base para poder entender lo que vamos a ver más adelante. Si tienen alguna duda, les pediría levantar la mano para cederles el uso de la voz, Sí, por favor. por ahí observé que el licenciado Alberto levantó la mano. Ahí está. Adelante, licenciado Alberto. Perdón, es que ya no lo quise limitar más. Buenos días. Buenos días. Más que nada lo que quería comentar era que cuando ya están en ejecución a veces es complicado en esto que usted comentaba de las peticiones administrativas. Una típica es, pues cambien lo tienen en el apando o cosas así, y lo tienen castigado o cosas de ese estilo, y a veces uno va y hace la petición y lo cambian en ese momento del lugar, ¿no? Ya lo regresamos, ya está en su lugar, vaya y verifique, incluso usted, juez, que se puede dar las vueltas al reclusorio, ¿no? Al interior. Y sí van y lo ven, pero otra vez lo vuelven ya que pasó esto, lo vuelven a regresar al castigo. Entonces, estas cuestiones a veces en ejecución son bien difíciles de cumplir porque se quedan sin efectos ya cuando esa petición administrativa la tratamos de llevar ante el juez, ¿no? Y digo, no quiero más interrumpir su exposición. Era esto nada más, gracias. Fíjense que toca algo bien importante. De hecho, los temas que traigo, atento al planteamiento que me hizo el favor de invitarme el maestro Gabriel, es el ABC de la ejecución penal. Lo importante para mí es que quede claro primero las bases. ¿Dónde nos estamos ubicando? Ajá. Si ejecución es una etapa, es una fase, les digo, yo ya les adelanté, para mí es una materia de ejecución. ¿Por qué? Porque es más amplia y al final de la clase vamos a retomar por qué. Ajá, y me van a dar quizás ustedes la razón o va a generar con ustedes ese trabajo por seguir investigando, ¿verdad? Entonces, los puntos que tenemos para discutir el día de hoy es precisamente sanciones disciplinarias, traslados, beneficios preliberacionales, que son prácticamente lo que vamos viendo, e incluso creo que sí nos va a dar tiempo para ver, perdón, permisos humanitarios. ¿Ok? Entonces, punto bien importante. Para efectos de abordar este tema de sanciones disciplinarias, nos dice el abogado y nos dice bien, muchas veces
Metemos la queja, metemos la petición y ya no sabemos qué va a pasar. Por eso es bien importante dominar la Ley Nacional de Ejecución Penal. Estamos acostumbrados que en el proceso penal llevamos todo de manera directa ante el juez, y está bien, ante el juez de control o ante el juez de control, ante el juez de enjuiciamiento. Ahora, primero que nada, la Ley Nacional de Ejecución nos dice que para efectos de llegar al juez de ejecución tenemos que agotar la petición administrativa. Vamos a poner el ejemplo claro. Tenemos condiciones de internamiento donde a lo mejor están tratando mal a una persona, otros internos, ¿no? Que no le dejan comer, que le quitan algunas cuestiones para que pueda estar cómodo en su aula, a lo mejor le quitan su ropa, le quitan sus almohadas, qué sé yo, ¿no? Entonces, nosotros somos el abogado, el representante de esta persona. Vamos a acudir por escrito, ya sea a nombre de él o a nuestro nombre. Nada nos impide que a nuestro nombre le dirijamos un escrito al director del reclusorio donde se encuentra privada de la libertad de esta persona, y decirle, explicarle, pasa esto y queremos que me autorices un cambio de dormitorio. Esta petición se va a elevar a lo que se llama, no sé si conozcan ustedes, el comité. En este comité está conformado por el director del centro penitenciario, por los subdirectores de las áreas y por todas aquellas cultura de seguridad. Ellos analizan de manera muy puntual las peticiones y no las pueden negar o no las pueden confirmar. Si no las confirman, qué bueno, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si no las niegan? Si nos niegan una petición, ojo, aquí lo importante, por eso les decía, ya no es la autoridad penitenciaria la encargada de partir el queso, como coloquialmente diríamos, la que tiene que decidir y ante la cual ya no tendríamos materia para continuar con nuestra petición. Si nos dice que no la autoridad penitenciaria, ojo, eso es lo que a lo mejor nosotros no lo sabemos. ¿Qué voy a hacer con esa negativa? ¿Qué pasa si me dicen que no? Bueno, nosotros tenemos 10 días, ojo, 10 días para presentar nuestro reclamo ante el juez de ejecución. Y le vamos a decir, señor juez de ejecución, vengo a impugnar esta cuestión, donde me indica el comité técnico, que es la parte administrativa, que no va a acceder a mi petición. Entonces nosotros por escrito ya le vamos a anexar ¿qué? Como documental probatoria, ¿verdad? Vamos a anexar nuestra petición por escrito. La petición por escrito que le hicimos al sistema penitenciario la vamos a adjuntar a nuestro nuevo escrito que le vamos a dirigir al juez de ejecución. El juez de ejecución va a analizar nuestro escrito y adivinen qué, va a decir, ok, no me voy a decantar en este momento, no voy a decidir, no voy a emitir un auto que acuerde o de manera positiva o negativa lo que me estás pidiendo. Yo lo que voy a hacer como juez de ejecución es mandar a pedir las actas de comité técnico donde me dieron la negativa para tratar de generar el por qué o conocer el por qué no se me hizo de una manera favorable mi petición. Es tan sencillo, lo recibe el juez y en ese mismo auto advisorio va a ordenar a la autoridad penitenciaria que le remita las actas de comité para su estudio. Una vez que ya pasa esto, es decir, que la autoridad penitenciaria le remite al juez las actas del por qué la negativa, nos va a dar vista a las partes, es decir, le va a dar vista tanto al Ministerio Público como al peticionario y a su defensa, para que con el conocimiento de esas actas de comité nosotros podamos decidir si continuamos con nuestra impugnación o incluso si lo elevamos a una controversia. Y entonces esa petición ya puede acudir ante el juez y la puede resolver el juez, ya sea por acuerdo o si es una controversia nos va a dar fecha de audiencia. Pero eso es lo importante. Primero que nada, ante nuestra negativa tenemos 10 días para presentar nuestra impugnación, nuestra inconformidad ante el juez de ejecución. Y el juez de ejecución va a ser el encargado de gestionar todas estas peticiones para que le lleguen todas estas documentales al juez y nos dé parte a nosotros, nos dé vista
para decir, mire, ya ve cómo sí se equivocaron, lo tomaron a la ligera, yo tengo estas manifestaciones y quiero, para efecto de que esté bien la persona privada de la libertad, en sus condiciones de internamiento requiero esto. Y ojo, esta es una petición, pero ¿qué pasa si se trata de una sanción disciplinaria? ¿Verdad? ¿Qué pasa si, como lo dice, se va aislado 10 días o lo castigaron de manera aislada 10 días, ¿no? O sin derecho a visita. Ajá. Entonces ahí también es importante. Nosotros cuántos días tenemos para impugnarla, ¿verdad? Ahí es importante porque tenemos nosotros, ojo, si es una sanción disciplinaria, tenemos 3 días para impugnarla. Ajá. Eso es bien importante, que no se nos pasen los temas. Dentro de esos 3 días realizamos esta impugnación. ¿Ante quién se realiza esta impugnación? Esta impugnación se realiza ante el mismo comité, ante el mismo director. Ajá. Ahí tenemos solamente 3 días. Por aquí me preguntan, ¿puedo repetir el nombre de la organización del comité técnico? Así es, nada más ese es el comité técnico. Ajá. El comité técnico del Centro Preventivo Varonil Oriente, por ejemplo, dependiendo de la entidad federativa donde nos encontremos, así lo vamos a establecer. Ajá. Y esta impugnación se hace dentro de los 3 días, ¿ok? Evidentemente también ellos van a revalorar si una sanción disciplinaria es acorde a lo que se estableció en la impugnación, en nuestro escrito de impugnación. Si la vuelven a confirmar por parte del comité técnico, bueno, ahí tenemos ya entonces nuestros 10 días para impugnarlo ante el juez de control, ¿verdad? Aquí se puede elevar incluso hasta controversia, dependiendo de la manifestación que nos hagan y sobre todo de la sanción disciplinaria. Ajá. Si lo elevamos a controversia, es lo importante porque ahí sí se van a audiencias. Si es una impugnación, los jueces resuelven por acuerdo. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre una impugnación y una controversia? Que la impugnación son para cuestiones más de cuestiones de internamiento, por ejemplo. Ajá. Las controversias son, por ejemplo, para sanciones disciplinarias o por si no me quieren dar un plan de actividades, por ejemplo, ajá, y es en ese momento que nosotros podemos elevar una controversia. Sigue el mismo proceso, el juez va a mandar a traer todas las documentales y nosotros podremos obtener esas documentales como prueba e incluso también ofertar mayores medios probatorios. Por ahí les decía yo a mis alumnos que también en algunas controversias que estamos planteando en el trabajo, yo estoy pidiendo incluso los videos, ¿verdad? Porque muchas veces dicen, se peleó con tal o inició una riña o llevaba consigo un aparato telefónico o una sustancia prohibida. Bueno, se supone que en los centros penitenciarios hay cámaras, ¿no? Entonces, yo mando a pedir las cámaras, ¿ah? Y si llegan, si se las mandan al juez. Una vez que nosotros obtengamos esos videos, es lo mismo que cuando los pedimos de los centros de comando, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque ahí podemos verificar, ojo, bien, ¿por qué es importante? Muchas veces se sancionan a las visitas. Nosotros hemos observado cómo revisan a las visitas cuando vamos al interior de los reclusorios, ¿verdad? Que hay unas bandas y ahí prácticamente las personas sacan pues la comida, todos los insumos que pretenden ingresar, ¿verdad? Entonces muchas veces dicen los policías, no, y observamos que trae sustancias, observamos que trae alimentos prohibidos, todo esto. Sí, a ver, ya lo dijiste, pero ni siquiera hiciste una cadena de custodia, ¿verdad? Entonces quiero los videos para ver si sí está en esa revisión. Entonces es importante porque también va a formar parte de nuestros temas. Por ahí está la pregunta de la mediación penitenciaria. La mediación penitenciaria es un tema que también debemos de tocar y observar. Todo esto se encuentra también en la Ley Nacional de Ejecución y, por ejemplo, cuando existe una riña entre dos personas sentenciadas, el comité técnico, o privadas de libertad, perdón, el comité técnico también tiene la obligación de decirles que tienen la posibilidad de resolver sus problemáticas a través de la mediación penitenciaria. Vamos a ir paso por paso, pero mediación penitenciaria es básico para nosotros los abogados para poder quitar sanciones disciplinarias. Ajá. Muchas veces están ahí las sanciones, pero no decimos nada. Ajá. Por eso es bien importante tener el conocimiento de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Luego entonces, a ver, retomando.
Si nosotros hacemos nuestra petición ante el órgano administrativo, él tiene la obligación de resolver. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, el comité técnico se lleva a cabo los días miércoles de cada semana. Si yo le realizo una petición jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes, esa petición se tendría que agendar para el día miércoles. Ajá. Si yo genero una petición el día miércoles, incluso esa ya se va a generar para el siguiente comité técnico. Ajá. Entonces, en ese comité se van a tener que ventilar todas las peticiones, todas las sanciones, todas los incluso cuestiones de traslados, los días miércoles, ¿verdad? Y ahí se tiene que resolver. Si a mí me dicen que no, por ejemplo, si es una sanción, tengo 3 días para impugnarla ante el mismo comité. Si el comité la ratifica, vamos a poner, si me sancionaron, perdón, si realicé una conducta contra el reglamento un jueves, ajá, al siguiente miércoles se lleva a cabo este comité. Si este comité me dice, sí, vas a ser sancionado a 15 días de aislamiento, ajá, después de ese comité yo tengo 3 días, ajá, que sería jueves, viernes y hasta lunes yo tengo para impugnarlo. Ajá, entonces en esa impugnación se va a resolver el siguiente día miércoles, que es comité. Ajá. De ese día miércoles me pueden decir, ¿sabes qué? Te quitamos la sanción o me van a decir, pues, te confirmamos la sanción. Si me confirman la sanción, yo tengo ¿cuántos días para ir ante el juez de ejecución? Tengo 10 días para ir ante el juez de ejecución a impugnar ahora o solicitar la controversia si tengo yo mis herramientas o mis elementos probatorios, ¿verdad? Es bien importante que nosotros tengamos bien en cuenta estos términos, estos plazos y que no se nos vayan, ¿sale? De igual manera, ¿qué se puede observar en un comité? Una cuestión de un traslado. Vamos a suponer si hubo una riña, nos están diciendo ahora que una persona participa en cuestiones que ponen en riesgo la seguridad del centro penitenciario, por ejemplo, ¿no? Y aquí, ojo, ¿cuántos tipos de traslado conocemos? Conocemos el traslado voluntario, traslado involuntario, ¿verdad? Entonces, vamos a ver las diferencias. El traslado voluntario, ¿cuál es? ¡Ay! Ojo, el traslado excepcional. El traslado voluntario es cuando una persona de manera, pues vaya, voluntario por su propia voluntad pide ser trasladada. Ajá. Trasladada a un centro penitenciario, a lo mejor de menor seguridad, a lo mejor un centro penitenciario acorde a su personalidad, acorde a temas de salud, pero también puede ser acorde a un tema de su arraigo, ¿verdad? Vamos a suponer que aquí detuvieron a una persona que vive en Tamaulipas, ya se lleva un proceso, ya fue sentenciada, y nosotros podemos gestionar que sea trasladado a un centro penitenciario de Tamaulipas, ¿verdad? O viceversa, si una persona de la Ciudad de México es detenida en Tamaulipas, ¿verdad? Y allá se llevó su proceso, está arraigada ya en Tamaulipas y ya está sentenciado, puede pedir voluntariamente su traslado a la Ciudad de México. Ajá. ¿Qué tiene que hacer? Aquí sí es una cuestión de que no solamente es realizar la petición y porque vivo en la ciudad, no. Debe de cubrir ciertos requisitos. Ajá. Primero que nada, ya estar aplicado a su plan de actividades. Ajá. Que no tenga sanciones, que su comportamiento haya sido adecuado, es decir, que tengamos más herramientas para efecto de que en su momento la autoridad penitenciaria o el juez de ejecución nos puedan permitir esa oportunidad de realizar ese traslado voluntario, ¿verdad? Es decir, dotarle de herramientas para efecto de que sea más viable nuestra petición. Vamos a suponer si tenemos una persona aquí en la Ciudad de México que se quiere ir a Tamaulipas, pero que ha cometido diversas sanciones, no está pegado a su plan de actividades, sus visitas le han metido teléfonos celulares, todo ello, pues ahí va a ser difícil un traslado voluntario, ¿verdad? Porque es una persona que no ha demostrado tener un apego a las normas que se rigen en el interior. Por el contrario, es una persona que desde que ingresó, que fue detenido, se ha sometido a su plan de actividad.
cuestión de estudio de bachillerato y a lo mejor ya está estudiando la licenciatura, ¿verdad? Pues a lo mejor todos estos temas se van a tomar en cuenta para acceder a un traslado voluntario, ¿verdad? ¿Qué pasa ahora con el traslado involuntario? ¿Ah? El traslado involuntario es esa reubicación o esa o a otro centro penitenciario de nuestra ciudad. Aquí, ¿de qué depende un traslado involuntario? Ajá. Depende de las cuestiones. Ay, me perdí un poquito, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, maestro. Maestro, Perdón. Sí, ya. A ver, por acá, antes de continuar, tengo por aquí ya algunas preguntas. Para no brincármelas, que bueno, que les dije que al cuarto para las 10 íbamos a participar. Entonces, a ver, déjenme ver el chat. Me dice, cuando son traslados y aún está en prisión preventiva justificada, digamos en intermedia, ¿qué se puede hacer? Mire, esto es muy común, ¿eh? Ojo, cuando estamos en proceso y de repente mandan a nuestro representado a Chiapas o lo mandan a Tamaulipas, a cualquier estado de la República, nos dice, ¿qué se puede hacer? Mire, lo primero que nada, aquí lo que yo recomiendo, sobre todo porque son personas que no están sentenciadas, es verificar, eso es a lo que iba, al traslado. Este es un traslado excepcional. Ajá. ¿Por qué lo hace así la autoridad? La autoridad penitenciaria realiza este tipo de traslados supuestamente de manera excepcional porque nuestro representado ha generado actos de disturbios, ha generado cuestiones de ingobernabilidad para el centro penitenciario o pone en riesgo, según ellos, a la demás población penitenciaria. Esto es bien importante, no sé qué podemos hacer. Ojo, cuando lo hacen de un día para otro y no avisan, ¿verdad? Lo hacen incluso en la madrugada estos traslados. Ajá. ¿Cuál es la obligación que tiene el centro penitenciario? Es que en las 24 horas siguientes le informe al juez de ejecución y les va a decir, esta persona dijo ser del cártel fulano y que está con nexos con el cártel de Tepito, por ejemplo, y amenazó a los policías. Ojo, nada más así le mandan, ¿eh? No le mandan ninguna prueba. Incluso dicen, iba pasando el policía y le dijo que lo iba a desaparecer, que ya conocía a su familia y que si no le daba algunas cuestiones, iba a atacar a su familia, ¿no? Y entonces de manera inmediata hacen el traslado excepcional. Este no es un traslado involuntario, sino es un traslado excepcional. Ajá. Y ojo, como lo dice aquí el licenciado Seba Santiago, esto sí pasa, ¿eh? Estamos en proceso, o sea, ni siquiera lo han sentenciado y ya me lo mandaron a Chiapas. Pregunta aquí, ¿qué puedo hacer? Ajá. El centro penitenciario tiene 24 horas para darle de conocimiento al juez de ejecución y el juez de ejecución tiene que calificar o no de legal del traslado. Aquí lo importante, sé lo difícil y lo complicado porque yo estoy en esa materia de ejecución, que nuestro representado se comunique con nosotros. Gran ventaja que pudieran tener ustedes como abogados particulares es que pudieran llegar a tener esa comunicación con sus representados. Si su representado les informa de manera oportuna, que también es difícil para ellos, pues ustedes sí pueden acudir con el juez de ejecución y decirle, ¿sabe qué juez de ejecución? Me opongo a este traslado. Ojo, primero que nada es ante el juez de ejecución. Me opongo ante este traslado excepcional. ¿Por qué? Porque no hay material probatorio que sustente, ¿verdad? Esa actividad de la autoridad penitenciaria. Si me dicen que inició una riña, reitero, quiero esos videos donde se observe que él inició la riña. Dos, ojo, dice el juez
Dice la ley que el juez de ejecución tiene 24 horas para calificar el traslado. Punto bien importante, recordemos que al inicio de la plática les dije que nos remitía la Ley Nacional de Ejecución a su aplicación supletoria. ¿A qué legislación? Al Código Nacional de Procedimientos Penales. Si estamos hablando de una actividad que va a realizar el juez, recordemos que nosotros tenemos también esa oportunidad para ofertar pruebas, ¿verdad? En las diversas etapas del proceso penal. Entonces, nada excluiría a que en este momento nosotros pudiéramos aportar pruebas. ¿Ah? ¿Qué pruebas podría yo aportar? Eso es lo importante. Luego nos dicen, a mí me han realizado este tipo de traslados excepcionales porque dicen que entraron a verificar en cuestiones de internamiento, los dormitorios, y que le encontraron marihuana y le encontraron un teléfono celular. Ajá. Bueno, entonces digo, a ver, hay una cadena de custodia, quiero ver esa cadena de custodia. Y dos, quiero ver ese celular, en qué condiciones está ese celular, si sirve, si no sirve. Ajá. Porque eso también es importante. ¿Qué hacemos nosotros en proceso? Si nos dicen que una llamada de extorsión, pues ¿qué le pedimos al Ministerio Público o al juez, verdad? Realizar actos de investigación para ver si ese teléfono funcionaba, para ver si ese teléfono efectivamente hizo una llamada. Pues aquí lo mismo, a ver, quiero ver si ese teléfono funciona, porque ya me ha pasado que cuando se analiza ese teléfono está roto, no sirve, ni siquiera prende, ¿verdad? Entonces desde ahí lo atacamos y desde ahí nosotros le podemos decir al juez de ejecución que no califique de legal ese traslado, primeramente, ¿por qué? Porque está en proceso. Ajá. Dos, si es una cuestión de internamiento, pues quiero ver los videos, ¿verdad? Quiero ver a lo mejor la cadena de custodia, quiero mandar a traer al policía que dicen que amenazó y llevarlo a audiencia. El juez, ¿qué me puede decir? Si me lo autoriza, qué bien. Ajá. Muy probablemente me niegue, ojo, me niegue esa petición de que me conceda audiencia a mí, desahogar medios de prueba, que es lo más común. Licenciado Seba, se lo va a negar el juez, pero ¿qué tiene a su favor con esta negativa y sobre todo con la petición que usted ya realizó? Amparo indirecto. La facultad de ir a un amparo indirecto, ¿verdad? Precisamente por este tema de el traslado excepcional. Y muchas veces decimos, bueno, es que ya lo mandaron y ya no tuve esa oportunidad, ya calificó de legal la detención el juez, ¿no? Perdón, ya calificó de legal el traslado el juez. Ajá. Aquí, ¿qué podemos hacer entonces? Ajá. Pues vámonos al amparo indirecto, ajá, señalando todas estas cuestiones que no hubo de material probatorio que sustente la petición, ¿verdad? Y sobre todo establecer que está en proceso. Si está en proceso y usted genera su amparo indirecto, es muy factible que se lo regresen. Ya se los han regresado a los jueces de ejecución aquí en el Reclusorio Oriente. Su servidor ya tramitó 2 amparos indirectos contra traslados. Uno me lo mandaron a Chiapas y otro a Michoacán. Se tardó 3 meses, pero me lo regresaron, ¿verdad? Y precisamente en el amparo le indiqué que la autoridad penitenciaria, ojo, ese fue mi sustento, no verificó o más bien no aportó material probatorio para justificar en términos del artículo 14 y 16 constitucional. ¿Cuáles son? Ajá. Que están todos sus actos fundados y motivados. O sea, pueden estar fundados, sí, pero ¿cuál fue la motivación? El propio dicho de un policía para mí es insuficiente. Ajá. Por eso es importante que ustedes incluso señalen que requieren audiencia para desahogar ese medio probatorio a los policías. Ni se van a presentar. Ajá. Pero eso es bien importante. Cuando sea ese punto de los traslados, yo lo que les recomiendo es hacer estas gestiones, pero de manera rapidísima ante el juez de ejecución para que no se califique de legal ese traslado. Y si aún así el juez lo califica o no nos hace caso a nuestra petición, ya tenemos el amparo y tenemos mayores herramientas para efecto de qué? De que lo pueda regresar o que no lo puedan calificar de legal ese traslado. Se me estaba pasando algo bien importante. La Ley Nacional de Ejecución para nosotros los abogados es sagrado el tema del artículo 25 en su fracción primera y en su fracción sexta, ¿verdad, licenciado Isaac Ordóñez? Que es bien importante ese artículo. Sí, pues son las bases de todo el procedimiento. Sí, exactamente, y todo es a favor de la persona privada de la libertad. ¿Ok? Entonces, para los compañeros que están ingresando a materia de ejecución, no voy a tomar la libertad de poder ser perdón,
Y es que esto es bien importante que lo tengan en cuenta, ese es uno de los temas principales para efecto de que puedan ustedes gestionar cualquier tipo de cuestiones ante el juez de ejecución o en materia de ejecución. Dice, competencias del juez de ejecución, artículo 25 de la Ley Nacional de Ejecución, fracción primera, garantizar a las personas privadas de la libertad en el ejercicio de sus atribuciones el goce de los derechos y garantías fundamentales que les reconoce la Constitución, los tratados internacionales y demás disposiciones legales. Ojo, no quiero pasar a la siguiente fracción que es importante del artículo 25 sin analizarlo. Este artículo nos dice obligaciones del juez de ejecución, es decir, todos los jueces de ejecución están obligados, obligados, es un texto legal, ¿a qué? A garantizar a las personas privadas de la libertad. Ojo, no nos dice sentenciados ni nos dice personas que estén en proceso, nos dice a todas, engloba a todas, Dice, el goce de los derechos y garantías fundamentales que le reconoce la Constitución y los tratados internacionales. Aquí sí es bien importante tratar de fundamentar todas nuestras peticiones, ya sea orales o por escrito, con algunos tratados internacionales que verifican o que son acordes a la materia de ejecución. ¿Han escuchado ustedes las reglas de Van Gogh, las reglas de Brasilia, las reglas de Mandela, por ejemplo? Las reglas de Mandela, sí recordamos a Nelson Mandela todos, ¿verdad? Entonces recordamos que Nelson Mandela estuvo privado de la libertad, a lo mejor injustamente o por cuestiones políticas allá en Sudáfrica, ¿verdad? Y entonces Mandela se encargó de hacer tratados, el abogado, ¿verdad? Hacer tratados respecto de esas condiciones que tenían las personas que estaban privadas de la libertad. A veces no les daban de comer, no los sacaban al aire, no los sacaban a sus visitas, había 10 personas ahí, las cuestiones salubres, pues había hasta ratas, todo, cucarachas, ¿no? Entonces, a él le debemos precisamente estas reglas porque nos va diciendo cuáles son las obligaciones de la autoridad, las obligaciones del Estado para mantener en reclusión a una persona privada de la libertad, las condiciones mínimas de salud, de comida, de deporte, de cultura, de trabajo. Entonces, a él le debemos estas cuestiones. Entonces, estoy hablando de una cuestión médica, ¿verdad? Yo puedo fundamentarme con el artículo 4 constitucional, como lo establece el 25, pero también con ese tema de las reglas de Mandela. Ahora, si la persona que estoy defendiendo es una mujer, pues hay que checarnos, hay que meternos a las reglas de Van Gogh. Recordemos de esa ciudad de Van Gogh, si ubicamos más o menos dónde se encuentra Van Gogh, ¿verdad? Allá en Van Gogh hay muchos... Ay, creo que se pasmó. Ahí ya me recuperaron porque se pasmó la imagen, ¿verdad? Sí. Sí, se escucha bien, maestro. Sí, pero ahí ya me escuchan, ¿verdad? Entonces, allá en Van Gogh hay muchas cuestiones que atentan contra la dignidad de la mujer como persona, como ser humano. Entonces, estas reglas de Van Gogh son bien importantes porque de ahí podemos destacar cuestiones de internamiento para las personas privadas de la libertad que sean del sexo femenino. Aquellas cuestiones de una persona que esté embarazada o que pueda dar a luz, ahí se pueden desprender, ¿verdad? Evidentemente las mujeres tienen, a diferencia de los hombres, por sus propias características fisiológicas, pues la necesidad de tener, por ejemplo, toallas sanitarias, ¿verdad? Y precisamente en esas reglas se establecen las cuestiones de salubridad, ¿verdad? Entonces, podemos nosotros fundamentarnos en estas reglas. Las reglas de Brasilia también, las reglas de Brasilia nos habla de los grupos vulnerables y nos dice que los grupos vulnerables son las mujeres, los niños, pero también las personas privadas de la libertad. Entonces, en términos relacionados con esto que señala el artículo 25 de la Ley Nacional de Ejecución, los jueces están obligados a, ojo, ya no son jueces de control, ya no son jueces de enjuiciamiento, sino que son jueces de ejecución. Y estos jueces de ejecución están encargados de eso, de garantizar a las personas privadas de la libertad el goce de sus derechos. Eso es bien importante. Un derecho a la visita, un derecho a trabajar, un derecho a que se le dote educación, un derecho a una vida digna también hay en los centros de reclusión, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ir a gestionar esto. Ahora, si esta parte la remitimos con la fracción sexta del mismo artículo que nos dice aplicar la ley más favorable a las personas privadas de la libertad. Esto también va a ser básico en temas de ejecución, ¿verdad?
Por ahí hemos trabajado en el seminario donde estamos impartiendo los días jueves. Hemos visto cómo algunas legislaciones pues influyen de manera contraria a, a los derechos que tiene toda persona privada de la libertad. Algo muy sencillo como les manejo. Si suprimen un tipo penal, al cual yo fui sentenciado, por ejemplo, se me ocurre aquí en la Ciudad de México, el delito de ultrajes, ¿no? Ahora ese delito ya quedó derogado en la Ciudad de México. Pero si te sentenciaron a lo mejor a 3 años y llevabas compurgando 1 año, ¿qué vas a llevar por él, por la supresión del tipo penal, ¿no? Hablamos también de temas de prescripción. Si una legislación, por ejemplo, fiscal establece que son 5 años para la prescripción, pero por la atención a la especialidad de la norma penal nos habla de 1 año, bueno, tendríamos que atender a la ley más favorable a la persona, ¿no? Y a los principios del derecho penal. Entonces son ejemplos por ahí claros. Ahora, también es algo bien importante que el juez de ejecución debe de garantizar la defensa. En la fracción quinta del mismo artículo 25 dice garantizar a las personas privadas de libertad su defensa en el procedimiento de ejecución. Entonces, a lo que nos pregunta aquí el licenciado Sebas Santiago, ¿qué pasa si hacen un traslado excepcional y lo mandan a otro estado? ¿En qué momento le garantizó el juez de ejecución el derecho a la defensa a esta persona? Él se va a escudar a que tenía 24 horas para calificar delegar ese traslado. Pero también tiene la obligación de ¿qué? De gestionar ese derecho de defensa. ¿Qué pasa si ni siquiera nos avisó a nosotros y nos avisó que ya calificó el traslado? ¿Verdad? Eso es lo importante ahí que debemos de dominar ese artículo. Vamos a ver con las personas que nos han levantado la mano. A ver. Tenemos a Alberto y luego a Ana Claudia. Adelante, Alberto. Gracias. 2 cosas que le quería preguntar. En principio, entonces, ¿es legal, es válido que se impongan sanciones o medidas sin todavía haber acudido al comité de disciplinario? Porque, que, como usted lo comentó, ya las ratificará, modificará o cancelará. Y si no, después de eso, pues ya las impugnamos ante juez de ejecución. Pero a mí la parte que no me cuadra es que se impongan medidas sin una previa audiencia, sin garantía de previa audiencia a la persona que está a la PPL. Entonces, en ese punto, una cosa creo que es tomar una medida de seguridad preventiva o algo de ese estilo, pero ya como sanción me parece que no estaría justificado, pero no sé en esta materia, justamente por lo que usted explicó al principio, pues cuál sea la temática que se debe seguir. Ahora, el amparo que usted comentaba, no se haría improcedente si se presenta inmediatamente y no se agota por principio de definitividad las controversias de la materia o la impugnación, porque pues sí lo veo como que un acto arbitrario, pero a mí me parecería que como hay una jurisdicción ordinaria que es el juez de ejecución, me parecería que se haría improcedente el amparo. Y pues bueno, entonces sí tendríamos que sí o sí acudir ante el juez de ejecución primeramente. Y ya, aún así, si el juez de ejecución niega el acto y el centro ejecuta el acto, el traslado, inmediatamente, como usted indica, en la noche, pues no nos va a dar tiempo a menos que me imagino, ya tener listo el amparo saliendo de la audiencia de ejecución, irlo a presentar para ver si acuerdan la suspensión en el juzgado de distrito de forma inmediata, pero de otra manera me parece que después ya sería, ¿cómo se llama? Un acto consumado, ¿no? Es cuanto, gracias. Sí, son dos cuestiones. La primera que nada me dices si es legal que te imponga una sanción y con posterioridad se revisa esta sanción, ¿verdad? ¿Qué crees que eso desafortunadamente es lo más común? Me dice usted y lo dice bien, sin garantía de audiencia.
Primero que nada, vamos a suponer que la participación o la conducta de la cual se le acusa se desarrolló un día jueves. Aquí ya pasó el comité. Y entonces nos dicen los temas de seguridad, ¿sabes qué? Lo vamos a ingresar aislado 15 días. 15 días de aislamiento. ¿Ok? Y entonces al día miércoles siguiente, ¿cuántos días ya lleva? Si lo ingresaron el día jueves. Lleva jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Ya lleva 6 días. Para el día miércoles sería su 7º día en aislamiento, pero el día miércoles esta persona va a estar, la persona a sancionar va a estar allá en el comité técnico, para efecto de que les diga a ese consejo que pues cualquier situación tendiente a su defensa. Ojo, para ellos, para el comité técnico, esa es su garantía de audiencia. Recordemos que quien está ejerciendo la sanción es el comité técnico, quien la va a modificar, quien la va a cancelar, quien la va a revocar o quien la va a confirmar. Entonces ella le está dando la garantía de audiencia. Nosotros lo que hacemos es que una vez que ya se sancionó y si tiene la oportunidad de comunicarse con la defensa lo que va a hacer es pedir la oportunidad de estar en ese comité técnico. Acuérdense, lo acabamos de leer. Artículo 25, fracción quinta, el derecho a la defensa, ¿verdad? Este es en toda la materia de ejecución. No puede quedar excluido. La ventaja que tenemos nosotros los defensores públicos, ojo, es que tenemos un compañero defensor público que está todos los miércoles. Pero ¿qué pasa si están sancionando a tu representado? Yo no sé si usted sea defensor público o defensor privado. Vamos a poner que usted es defensor privado. Si ya lo sentenciaron, si ya lo sancionaron desde el día jueves y tuvo la oportunidad de comunicarse con usted, usted va a tener la factibilidad de que antes del día miércoles ingrese un documento que es una petición administrativa para estar presente en el comité técnico. Estar presente en el comité técnico y evidentemente realizar planteamientos a favor de la persona sancionada, que es su representado. El comité técnico tiene la obligación de permitirle el acceso al interior del reclusorio oriente y poder participar al momento de que se desarrolle esta cuestión de la sanción disciplinaria, ¿ok? Si no es acorde esta petición, si esta petición no resulta favorable a sus intereses, usted ya va a tener mayores elementos para acudir al juez de ejecución y esa sanción va a quedar prácticamente sin efecto. Se la va a cancelar el juez, por una inactividad que le permitió el comité técnico participar a usted como defensa. Ahora bien, si usted pudo participar como defensa en ese comité técnico, porque sí, por ejemplo en el Oriente sí están dejando pasar a los defensores particulares. Si usted aún así que lo dejaron pasar, le ratificaron esa sanción, bueno, ella tiene que hacer todo ese proceso para tratar de quitar esa sanción ante el juez de ejecución. Segundo punto, nos dice, a ver, el tema de la Lo que hacía previamente era agotar el principio de definitividad. La Ley Nacional de Ejecución Penal nos indica que debemos de agotar para cuestiones de traslados la apelación. Yo lo hacía, ya llevo 2 años en materia de ejecución en el reclusorio Oriente. El primer año yo lo hacía de esa forma, trataba de agotarlo. Pero ¿qué cree? La sala me confirmaba ese traslado. Y decía, bueno, y desafortunadamente los chicos estaban en proceso. Entonces, los defensores particulares y los defensores públicos en proceso, pues ya bien fácil se lo llevaban abreviado y pues ya cambiaba su situación jurídica y les daban algún beneficio, pues hasta mi apelación quedaba ya hasta sin efectos, ¿no? Entonces, lo que empecé a plantear fue un amparo directo. Yo pensé, ojo, les soy bien honesto, yo pensé que me la iban a negar por no agotar el principio de definitividad. Nos habla de traslados. Ahorita le doy el dato del artículo donde nos dice cuáles son los temas apelables. Está en el artículo 132 de la Ley Nacional de Ejecución. Fíjese, nos dice, el recurso de apelación sobre traslados, es la fracción séptima. Entonces estamos obligados nosotros a imponer la apelación. ¿Cuál fue el tema que yo señalé?
que si bien es cierto, nos decía traslados y englobaría a traslados tanto voluntarios como involuntarios y los traslados excepcionales, aquí yo acudía a más. Tienen que ustedes buscarle la forma para que pueda proceder ese amparo indirecto. O sea, todos te van a decir que va a ser la apelación. Para estricta, el principio de definitividad, nosotros tenemos que agotar la apelación, pero usted debe de verificar qué otros derechos fundamentales afectaría ese traslado excepcional. Tu derecho de defensa, tu derecho incluso a tu visita familiar, ajá, que son cuestiones más constitucionales. Ajá. Tienes que ir verificando, tú como abogado tienes que rastrearle más puntos importantes. Por ahí es el artículo 132, Alejandra López, es el artículo 132 en su fracción séptima. Ajá. Entonces aquí yo planteé mi amparo indirecto, primero por cuestiones también de el debido proceso, el derecho a la defensa, porque no nos avisaron o no nos dieron esa oportunidad. Ajá. Entonces tú dirías, bueno, eso lo puede establecer usted como un concepto de como un agravio para su apelación, sí. Ajá. Y yo la verdad te soy sincero, yo dije, me lo van a quitar, mi amparo no va a proceder. Pero ¿qué crees que sí lo acordaron por un tema más de derechos fundamentales del sentenciado, sobre todo a la defensa, a la red de apoyo, que es la convivencia con su familiar, y a que tenía que estar ligado al proceso? Ajá, y sobre todo que no se me permitió, por eso yo agoté esas documentales previas con el juez, porque no se me permitió probar en contra, toda vez de que no tuve ese apoyo. Ajá. Entonces, el juez, en materia penal, sí ordenó se regresara a mi representado y el juez emitiera una nueva calificación o no del traslado, tomando en cuenta todas estas peticiones que yo le había señalado. Lo regresan, pero aquí se va abreviado y pues sí, o sea, ya no tuvo mayor efecto. Ese fue el tema. En el otro sí, en el que había mandado a Chiapas, ese sí sigue en proceso. Ajá. Y ese sí fue lo mismo, y sí lo regresaron por una cuestión aquí previa. Yo te soy sincero, yo dije, me lo van a sobreseer porque no estoy cumpliendo con la fracción séptima del artículo 132 de la Ley Nacional de Ejecución, pero yo lo planteé de una forma que afectaba más otro tipo de derechos fundamentales del sentenciado, y afortunadamente sí me regresaron dos. También te soy bien sincero, he planteado dos de esa misma forma que han porque me han dicho que no agoté el periodo de definitividad. ¿Vale, Alberto? Muchas gracias. Por último, todo lo que se haga, que llegue el detenido ya al centro, está en internamiento preventivo, que creo que son dos cosas distintas, ¿no? Los ponen en centro de detención, que es distinto, o no sé si ya los ingresan luego a COC y esto, aunque estén todavía dentro del procedimiento penal. Si realizan actividades, creo que ahí no podrían realizar actividades, pero bueno, pensando que ya están en población. No, sí, Alberto, sí pueden realizar actividades, ¿eh? Y de hecho es lo más recomendable que desde que ingresa, ojo, abogados, desde que nosotros tengamos la información de que uno de nuestros representados está detenido, hay que pedir que ya realice actividades. Ajá. ¿Por qué? Ojo, la autoridad penitenciaria es la encargada de dotar estos planes de actividades a los sentenciados o a las personas privadas de la libertad. Si en su momento mi proceso duró un año y yo voy a pedir una libertad condicionada, una libertad anticipada, y me va a decir el Ministerio Público, ¿sabe qué, juez? La persona privada de libertad no cumplió el primer año o los primeros 2 años no los cumplió. ¿Qué le voy a decir yo como defensa? Sí, pero yo te ingresé un documento al momento que lo detuvieron para que le dé su plan de actividades y la autoridad penitenciaria no se lo quiso dar. Eso ya no va a ser imputable para el sentenciado. Ajá. Eso va a jugar a favor tuyo y el juez de ejecución lo va a tomar en cuenta para no atribuirte esas cuestiones pasivas que tú en teoría no hiciste. ¿Por qué? Porque tú las pediste y el sistema penitenciario no te las dio. ¿Sale? Por eso lo más recomendable es que de manera inmediata lo soliciten. ¿Va? Gracias. Ana, adelante, Ana Claudia. Sí, muy buenos días, excelente ponencia, maestro. Una pregunta, ya cuando una persona del fuero común
se encuentra sentenciado, pero el hecho delictuoso se realizó en otro estado donde él no vive, aquí se podría solicitar que la pena con que se comulgue de prisión justificada se lleve o se pueda llevar a cabo dentro de un penal de su demarcación del domicilio del sentenciado. Esto en apoyo a lo que usted acaba de decir, de que la familia tiene que estar ahí apoyando al sentenciado. ¿Sí se podría hacer esto? A ver, me dice que una persona ya fue sentenciada. Sí, ya fue sentenciada, digamos así, en El Oro, en el Estado de México. Ah, Pero esta persona es de la tercera edad, bueno, no es de la tercera edad, tiene 60 años y tiene diabetes. Pero nosotros, como defensores, quisiéramos ver que él lleve a cabo su internamiento o su sentencia en un reclusorio de aquí de la Ciudad de México. ¿Eso se podría hacer? sí, sí, licenciado, precisamente se llama un traslado voluntario. Le digo, ¿qué tiene que hacer? Aquí tiene que hacer varias actividades, tanto usted como su representado. Ojo, va para todos. Este es un caso de un traslado voluntario. ¿Qué necesitamos? Primero que nada, vamos a acreditar el tipo de delito por el cual ya fue sentenciado. Importante ese. Verificar si su representado es primodelincuente o no. ¿Por qué? Porque también debemos de verificar si su representado ha realizado o ha cumplido con un cierto porcentaje del plan de actividades y sobre todo si no tiene ningún tipo de sanción. Ahora, es importante para ustedes, para estos temas de traslados, que verifiquen los criterios de inclusión o exclusión. Hay en estos estados, como la Ciudad de México, en el Estado de México, en Morelos, todos esos que son los que he verificado, pues los criterios de inclusión son prácticamente los mismos. Ajá. ¿De qué nos hablan los criterios de inclusión? Son reglas que nos dicen, en el reclusorio norte se van a incluir. ¿Me escuchan? Hasta la palabra reclusorio del norte A ver, ahí ya me se escuchan. quedó. Sí, Sí, profe. Maestro, sí lo escuchamos. Ya le escuchamos, maestro. Perdón, sí. Deben de verificar ustedes los criterios de inclusión y exclusión. ¿Por qué? Porque yo debo de verificar, acorde a la personalidad de mi representado, a las propias características que ha arrojado en reclusión, a qué centro penitenciario es más viable que pueda yo trasladarlo. ¿Por qué? Porque recordemos que en la Ciudad de México, por ejemplo, está Las Torres del Norte, está el Cebarepsi, está la penitenciaría, está el Cebareso. Entonces, cada uno de estos centros de reclusión te manejan requisitos para las personalidades de las personas sentenciadas, ¿no? Si es primodelincuente, si no es primodelincuente, por el tipo de delito. Ahí sí me están escuchando, perdón, es que como que se pasma mi imagen. Sí, se lo escucha, profe. ¿Mandé? Sí, se lo Sí, Ya escucha. se lo escucha fuerte y claro. Ah, ok. Bueno, entonces, chequen ustedes lo que se llaman los criterios de inclusión. Ajá. Esos criterios de inclusión nos van a dar la pauta de a qué centro penitenciario pueda yo solicitar el cambio. Además, si es de un estado a otro, tenemos que verificar si existe convenio entre los estados. Ajá. ¿Cómo lo verificamos? También eso se puede pedir esa información al juez de ejecución. Si existe convenio entre los centros de reclusión de la Ciudad de México con los centros de reclusión del Estado de México, ajá, para efecto de poder realizar esa solicitud de cambio. Si usted verifica estos criterios, va a ser más viable decir, ah, bueno, es primodelincuente, es un delito de menor gravedad, o aunque sea un delito de una gravedad superior, también aquí hay centros penitenciarios encargados de verificar o de compurgar esas penas para las personas sentenciadas con una mayor peligrosidad. Ajá. Y tiene que atender esos temas constitucionales que nos destaca el 18 constitucional de que puede
compurgar una pena al centro penitenciario donde esté su domicilio, por ejemplo, más cercano a su domicilio. Pero es una cuestión de trabajar y de generarle esas propuestas al juez de ejecución para que te lo pueda autorizar. Y si te los autoriza. ¿Ok, Ana, Claudia? Sí, profesor, muchas gracias. Ok, licenciado Norberto. Sí, No sé si me escucha el licenciado Norberto. Adelante. ya lo escuché, gracias, maestro. Quiero hacerle una pregunta, si me permite, ¿no? Ya me quedó muy claro que para efecto de ingresar, ¿no? Y de promover un amparo indirecto contra ¿cómo se llama? Un traslado involuntario, no procede sin antes agotar el principio de definitividad como una regla que existe ahí en torno al amparo. Ahí quisiera yo hacerle una pregunta, si me permite. Cuando hay que ofrecer y deshogar las pruebas, ¿sí? Se tiene que hacer conforme a las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ese desahogo del desfile de medios de convicción que ofrezcamos ahí como defensa. Es cuanto, maestro, gracias, muy amable. Sí, efectivamente sí se tiene que realizar, lo decíamos, ¿no? Con aplicación supletoria de la Ley Nacional de Ejecución está el Código Nacional. Para ejemplo, ¿no? Cuando nosotros ofertamos nuestras probanzas en una audiencia intermedia, cuando contestamos acusación, por ejemplo, se seguirían más o menos así la misma regla documental, con quién va a ser incorporada esa documental, si es esa testimonial, cómo la voy a desahogar, ¿verdad? Para que ese medio de prueba se convierta en prueba. ¿Okay? Entonces, se tienen que seguir esas mismas reglas, así como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y para su desahogo, igual, las mismas. Ajá. Muchas veces tienen la mala práctica algunos compañeros, algunos otros órganos, tanto de defensa como del Ministerio Público, de asesoría jurídica, de presentar tus pruebas, pero sin el soporte de datos de prueba, ¿no? Sin el dato de prueba, sin el documento, vaya, con el cual voy a tratar de incorporar ese medio de prueba. Ejemplo, están queriéndonos incorporar a las víctimas para acreditar los riesgos objetivos sin el traslado previo del registro. Entonces, pues ahí las excluimos, ¿no? Pero sí se deben de seguir las mismas reglas. Adelante, Juan Carlos. Sí, muchas gracias, profe. Oiga, yo tengo la idea, nada más que ahorita por algo que comentó me generó un poquito de confusión. Según en la etapa en la que se encuentra el procesado, eh, es bajo el juez quien tenga a disposición su libertad. Si, por ejemplo, estamos en intermedia, pasa un tema de un traslado involuntario, es ante ese juez al que se tiene que promover ya sea la controversia y consecuentemente el amparo indirecto. ¿Sí estoy en lo correcto? ¿Qué crees que yo también tenía, al principio tenía esa confusión? Porque muchas veces aquí en la Ciudad de México los que te resolvían sobre los traslados eran los jueces ya sea de control o incluso de enjuiciamiento, pero no todo esta cuestión de traslado debe de llevarse a cabo con el juez de ejecución. No sé, ¿de qué estado nos acompañas, licenciado Juan? De Jalisco, acá de Puente Grande. De Jalisco, allá en Puente Grande. Mira, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México y en Morelos, y de hecho en la mayoría había hablado con compañeros de Veracruz y todo, sí nos decían que al inicio, cuando se estaba implementando este sistema, sobre todo porque recordemos que la Ley Nacional de Ejecución pues fue posterior incluso a la entrada del Código Nacional de Procedimientos Penales, y quien calificaba todo este tema de los traslados eran los jueces tanto de control o de enjuiciamiento. Pero una vez que ya se ha trabajado con la Ley Nacional de Ejecución, pues quien lleva toda la pauta son los jueces de ejecución en cuestiones de traslado. A nosotros aquí en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, te estoy hablando del año 2016 y 2017, se llevaban todos estos traslados ante los jueces de control. Ajá, pero porque todavía no se aplicaba al 100% aquí en la Ciudad de México la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ahora, a partir del año 2018, que ya entró como tal en funcionamiento la Ley Nacional de Ejecución, se lleva 100% todos estos temas con el juez de ejecución. Entonces, todos estos
todos estos tipos de traslados es con el juez de ejecución. Lo que pasa que aquí yo en Guadalajara, yo he solicitado beneficios, pero ya es una persona que son sentenciadas, pues, pero nunca he tenido la experiencia de un asunto en el que ocurra, estando en proceso, que todavía no se ha sentenciado, y solicitárselo a su propio juez, pues, quien tiene a su disposición la libertad. Aquí en el caso de Guadalajara, este, hace muy pocos años hubo esa creación de 3 juzgados de enjuiciamiento, porque antes la competencia la tenían los mismos de control. Entonces, por ejemplo, podía ser el juez de control quien llevaba la inicial hasta la intermedia, al final podría ser, ya una vez que lo pasó al de enjuiciamiento, le turnaron ya como juez de ejecución, ese mismo que fue en la etapa inicial, no sé si me voy a entender. En este caso, quitaron ya hicieron la subdivisión de la competencia y ya crearon tres jueces que se van a encargar precisamente de la ejecución de las penas. Ajá. Pero nunca yo he tramitado algo así, y ahorita por todo el argumento que usted menciona, sí me generó esa confusión, pues porque aquí se piensa pues que debe de ser hasta que no se llegue a la etapa de ejecución, a quien se debe solicitar pues todo ese tipo de controversias. Entonces, Sí, en este caso, es precisamente lo que manejábamos al inicio de la clase, porque, digo, muchos tienen esa confusión de que es una etapa, una fase, ajá, pero recordemos que en proceso hay personas privadas de la libertad. Entonces, ahí puede caer esa confusión. Bueno, si tengo una persona en proceso que está privada de la libertad, el competente para resolver cuestiones de internamiento tendría que ser o el juez de control o el juez de ejecución, ¿verdad? Perdón, o el juez de enjuiciamiento. Sin embargo, no es así. La propia Ley Nacional de Ejecución, los temas constitucionales de ejecución, si hay alguna cuestión de internamiento, las personas privadas de libertad que no han sido sentenciadas es ante el juez de ejecución. Ajá. Si hay algún traslado, por ejemplo, de una persona que está en proceso, tendría que ser ante el juez de ejecución. Ajá. Porque el juez de control va a decir, pues mi proceso está intacto, o sea, yo no tengo problema. Su prisión preventiva ante el juez de ejecución. Entonces, aquí cuando generan escritos, por ejemplo, la Ciudad de México ante el juez de control, ¿sí? Perdón. Ahí. Se congeló, ¿Ahí teacher. ya me escuchan? Ahí ya me Sí, escuchan. maestro, ya se escucha claro. Gracias. Perdón, seguramente es mi conexión. Es que como me pasé a otro lugar para que no escuchen los ladridos de los perros, pero está un poco débil. Sin cuidado, profesor. Gracias. Ok, bueno, mira, retomando la pregunta del licenciado Juan, pues sí, efectivamente aquí en la Ciudad de México, pues sí es ante el juez de hecho, tendría que ser todos estos temas ante el juez de ejecución por cuestiones de la Ley Nacional de Ejecución. Digo, depende de cada estado para su aplicabilidad, pero todos estos temas sí se deben de tratar ante el juez de ejecución. Aquí, reitero, en la Ciudad de México, cuando hacen este tipo de peticiones al juez de control o al juez de ejecución, pues los mandan
A ver, vamos a ver. Ahí sí ya me escuchan, quizás no me van a ver, pero ya me escuchan, ¿verdad? Sí, maestro. ya mejor. Sí, entonces ese es el tema. Ahora, es importante tocar también, bueno, traslados, digo, son 2 horas, es bien difícil tratar de abordar todos los temas al 100%, ¿verdad? Por ejemplo, llevamos un seminario con el maestro Gabriel desde el mes de junio, pero también no quería dejar pasar estas 2 horas sin hablarles de los beneficios preliberacionales, ¿no? Primero, beneficios penales y beneficios preliberacionales. Los beneficios penales son aquellos que nos dan posterior a una sentencia condenatoria, ¿no? Ya sea por procedimiento abreviado o por un tribunal de enjuiciamiento, ¿no? A través de un juicio. ¿Sabemos cuáles son esos beneficios penales? La sustitución de la ejecución de la pena. Ajá, exactamente. El beneficio de la suspensión condicional de ejecución de la pena y el tratamiento en libertad, que son así como que los más amplios, ¿no? El tratamiento en semilibertad, las jornadas de trabajo, ¿verdad? Y, y la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Muchas veces hay confusión en cada uno de ellos. Ajá. Es importante tomarlos en cuenta porque estos derivan de una sentencia condenatoria. Ahora, ¿cuáles son los beneficios preliberacionales que nos maneja la Ley Nacional de Ejecución Penal? Son la libertad anticipada y la libertad condicionada. ¿Cuáles son las diferencias entre estas dos? Libertad condicionada es cuando una persona lleva el 50% de la pena compurgada, ¿verdad? Libertad anticipada es cuando lleva el 70% de la pena compurgada. Diferencias no solamente es la temporalidad, diferencias cuáles. Libertad condicionada va a estar sujeto todavía a que el resto de la pena lo lleve en externamiento, sí, pero sujeto a diversas condiciones que debe de cumplir esta persona. Aquí la pena todavía subsiste. La libertad anticipada, la pena ya no subsiste, es decir, si te sentenciaron a 10 años, a partir de los 7 años lo puedes pedir, y si te los dan a los 7 años, 6 meses, por ejemplo, tú los otros restantes 2 años, 6 meses ya no los vas a compurgar, ya no habría una posibilidad de que te vuelvan a detener, porque aquí ya es una libertad total. La libertad condicionada no, la libertad condicionada está sujeta a cumplir diversos requisitos y pues condiciones tal como su denominación lo establece. La libertad anticipada, ajá, aquí ya es una libertad total, ¿sale? Porque luego tenemos esa confusión de que es lo mismo, nada más que es el 50 y el 70%, pero no, no es lo mismo. Para poder llegar a todos estos temas de libertad anticipada y libertad condicionada los buscamos y lo encontramos en el artículo 136 y 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Libertad anticipada la vamos a encontrar en los artículos 140 y 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Nos habla de siete requisitos que deben de cumplirse. El primero que nada es, pero el primero de cada uno de ellos son prácticamente similares, ¿eh? Todos los requisitos son lo mismo para uno y para todo. Primero es que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria firme, es decir, que sea primo delincuente. Si nosotros tenemos una persona que tiene un delito, pero que fue hace 8 años, hace 10 años, desafortunadamente lo van a tomar como una cuestión negativa y no va a poder acceder a su beneficio. Ojo, fracción segunda o requisito segundo, que no exista un riesgo razonable en su externamiento para la víctima o el ofendido. El tema de los riesgos objetivos son importantes, porque un riesgo objetivo no nada más es una presunción, sino que debemos de hablar de una cuestión palpable, ajá, que sea materializada, que sea externada, que no solamente sea una cuestión de una idea, de una creencia, de que al momento de que salga una persona me va a afectar a mí, ¿verdad? No es así, sino que debe de ser una cuestión ya materializada, por ejemplo, una denuncia y todo este tipo de trabajo. Haber tenido buena conducta en su internamiento, esto es importante, que no haya desplegado sanciones administrativas. Por eso es bien importante lo que yo les hablaba de las sanciones disciplinarias,
de que no debemos de dejar pasar esas sanciones porque quedan en su registro, y al momento de que solicite algún beneficio, como es la libertad condicionada o anticipada, les podrían negar esos beneficios precisamente por esas sanciones. Por eso debemos de estar bien al pendiente de que nuestros representados pues no se ubiquen en esa hipótesis y ya no puedan acceder a un beneficio de una libertad condicionada o una libertad anticipada. También es importante que ellos, como otro requisito, deben de cumplir satisfactoriamente con el plan de actividades. El plan de actividades se va a desarrollar con el tema de los 5 ejes rectores de la reinserción social, o sea, a la pregunta que nos hacían hace unos momentos, pero es que ¿qué pasa si no les dan la oportunidad de desarrollar su plan de actividades desde que son detenidos? Ustedes pídanlos, ingresen sus oficios. ¿Por qué? Porque si va a estar esos 7 años privado de su libertad y el Ministerio Público le va a decir, sí, pero ¿qué crees? Tú te activaste a partir del 5º año y los primeros 2 años, como estuviste en proceso, no hiciste nada. Ajá, sí, no hice nada, pero ¿qué crees? Aquí están mis oficios donde yo cada 6 meses, le pedí a la autoridad penitenciaria que me diera mi plan de actividades, que me metieran a la educación, que me metieran al trabajo. Entonces es una cuestión que ya no va a ser imputable al sentenciado y que va a ser salvable para ustedes como defensa, porque estas omisiones de la autoridad pues ya no van a ser imputables a ustedes, ¿verdad? Entonces ahí debe de cumplir con educación, con trabajo, con capacitación para el trabajo, con deporte, con todas las actividades. Entonces cuando ustedes tengan a una persona privada de libertad de la cual les está ya siendo sentenciado, e incluso desde que lo detengan, recomiéndenles ingresar a su plan de actividades, ¿sale? También como otro requisito es haber cumplido con la reparación del daño y la multa. Es importante que tengamos cubiertos estos requisitos para efecto de que se les pueda conceder algún beneficio, ¿sale? Y la sexta, el requisito número 6 es no estar sujeto a otro proceso penal del fuero común. Ojo, arriba nos dice, la fracción primera nos dice no haber sido sentenciado, y en la fracción sexta nos dice no estar relacionado con otro diverso proceso, ¿ok? Que se haya cumplido con la mitad de la pena para la libertad condicionada y el 70% para la libertad anticipada. Ahora, quiero regresarme al anterior requisito. Dice, no estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal. Y nuevamente con la fracción primera, que no se haya dictado diversa sentencia condenatoria firme. ¿Qué pasa en esos delitos conexos, abogados? Donde, por ejemplo, se comete un robo con un delito, portando un arma de fuego, haciendo uso de un arma de fuego, esas prohibidas por la ley de armas de fuego y explosivos. Nos vamos a llevar un proceso en el fuero común por el robo y van a dar vista al fuero federal por el arma, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos 2 sentencias, 2 procesos, uno del común, uno del federal, y evidentemente Ministerio Público, quizás juez de ejecución, asesor jurídico van a decir, ¿qué crees? Que ya no cumples con la fracción primera, ni tampoco cumples con la fracción sexta, porque ya llevaste otro proceso, fuiste sentenciado, y entonces ¿qué vamos a decir nosotros como defensa? Pues ya no vamos a poder salir, ¿verdad? Pues no es cierto, porque aquí tenemos que verificar la conexidad de esos procesos, ¿verdad? Somos abogados, sabemos que se desarrolló una conducta, ¿sí? De diversas competencias, hay responsabilidad penal, sí, con diversas competencias, pero el origen, la raíz es una sola conducta, ¿vale? Entonces, esto nosotros lo debemos de argumentar a favor de nuestra persona sentenciada. Tenemos que tomar en cuenta lo que señaló el artículo 25 en su fracción primera y en su fracción sexta, ¿verdad? La ley más favorable a nuestro representado también, eso es importante. Y aplicar todo este tipo de cuestiones para efecto de que vean que fue una sola conducta con concurrencia, de 2 diferentes materias, tanto federal como del fuero local, pero es la misma conducta, ¿sale? Entonces esto lo toman en cuenta los jueces y no obra en contra de nuestros representados, ¿sale? Exactamente, María, acreditar que fue un solo hecho. ¿Con qué acreditamos? Con las sentencias, ¿sale? Esas sentencias las vamos a aportar como medio de prueba para acreditar que se trata de una
que si bien es cierto son dos diversas sentencias, pero es un mismo hecho, ¿sale? Por aquí me levantaba la mano Maribel. Adelante, Maribel. Muchas gracias. Buenos días, maestro. Buenos Al días. solicitar una libertad anticipada, en caso de ser negada, igual proceden los recursos de amparo, en este caso, en caso de, le hablo de un sentenciado por secuestro, que pues también he leído que es poco probable o que no tenga beneficios. No sé qué me pueda comentar usted acerca de esto. A ver, le alcancé a escuchar un poco lejos, pero me decía de una persona que fue sentenciada por el delito de secuestro, ¿verdad? Sí. Sí, mire, precisamente la Ley Nacional de Ejecución nos habla que las personas sentenciadas por trata de personas, delincuencia organizada y secuestro no van a obtener ningún beneficio. Entonces, ojo, a mis alumnos les he yo recomendado verificar de dónde viene esta cuestión de la negativa. ¿Por qué? Porque ¿qué nos habla el artículo primero constitucional, verdad? Que todas las personas estarán pues dotadas de todos estos derechos y obligaciones que tenemos, ¿verdad? Ahora, aquí hay una negativa. Ajá, exactamente, es inconstitucional, Alberto. Sin embargo, ya hay jurisprudencia que exactamente es una discriminación negativa que están haciendo en contra de este tipo de personas, ¿verdad? Ahora, hay jurisprudencia que señala justamente lo contrario que estamos platicando aquí, que no es discriminatoria, que no hace una privación de los derechos constitucionales, ¿no? Yo creo que nosotros debemos de trabajar como abogados para tratar de enderezar esto, porque bueno, finalmente es un delito, ajá, y recuerden que hay secuestradores que en atención a su participación, pues dicen, bueno, era la señora que le hacía de comer, ¿no? Finalmente participó, ya está ahí, ya le dieron 50 años, ajá, y a lo mejor ya tiene 25 años detenida o va a tener 25 años, están en días, ¿no? De esos delitos. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros como abogados? Pues vamos a empezar a plantear esos amparos, ¿no? Ahí no hay de otra, y hay que empezar a hacer amparos contra esa cuestión, con esos criterios federales que nos dicen que no es discriminatorio. Ajá. Yo ahí, el licenciado Maribel, sí empezaría a trabajar con mi amparo. Ah, correcto. Gracias, maestro. Espérame. Mire, incluso hay que atacar de manera convencional el artículo 137 en su párrafo, es el párrafo tercero, si no me equivoco, nos dice, no gozarán de la libertad condicionada los sentenciados por delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. En estricta relación con el 141, que también nos dice lo mismo, ¿vale? Entonces, en su parte final del artículo 141 nos dice lo mismo, no gozarán de la libertad anticipada los sentenciados por delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. Entonces, nosotros como abogados debemos empezar a trabajar fuertemente con esto para quitarle, pues, para solicitar la inaplicabilidad, ¿verdad?, de este precepto legal, ajá, con un tema convencional. Existen, por eso les decía yo, el artículo 25, en su fracción primera, que nos dice que los jueces de ejecución deben de verificar por aquellos derechos constitucionales y de tratados internacionales, ¿verdad? Entonces, como lo verificábamos y la Constitución no nos dice que debemos de hacer una discriminación en contra de algunas personas y no hay ningún texto convencional de los que México haya firmado donde también nos impide esta cuestión, pues hay que empezar a trabajar con este tema de convencionalidad para efecto de que no se aplique este tema. Nos los va a negar el juez de ejecución y de ahí empezar a trabajar con nuestros amparos. Adelante, licenciado Noé. Sí, maestro, pues muy buenos días. Buenos días. Mi pregunta sería en este sentido, maestro, por decir, en una libertad condicional,
por lo que viene siendo a lo que usted está señalando, me tocó un asunto donde la persona ya había tenido una sentencia y en esa sentencia que le habían aplicado fue por posesión de enervantes simple y obtuvo su libertad condicional. Después la vuelven a agarrar, pero por robo. Y ahí, en ese sentido, ya le dieron 5 años de penalidad y ya llevaba lo que viene siendo más del 50%. Entonces, en la audiencia correspondiente, me la negaron precisamente porque ella ya tenía una sentencia. Y de acuerdo a lo que usted está señalando del artículo, pues no debe de tener ninguna sentencia, pues, de ningún delito, porque si no, pues el juez lo niega. ¿Qué me puede decir al respecto, maestro? Así es, Noé. Digo, si no son delitos conexos o derivados incluso, donde podemos establecer que con una conducta se desplegaron dos diversas cuestiones para responsabilidad penal, incluso en fueros diferentes. Si no es ese caso, si son sentencias diversas por hechos diversos, ahí sí ya no podríamos hacer mucho porque la ley es bien clara. ¿Cuál es la esencia de estos beneficios preliberacionales? ¿Qué es lo que buscó el legislador establecer? Beneficiar y premiar a los primodelincuentes. Ajá. Es decir, a las personas que no son primodelincuentes, pues no las va a premiar. Esa es la intención de la norma, eso es lo que quiso hacer el legislador. Si no nos ubicamos en esos supuestos de los delitos conexos o de los delitos derivados, pues va a ser muy difícil que les dé el juez de ejecución este beneficio de la libertad condicionada o libertad anticipada. ¿Vale? Por ahí nos decía a los comentarios en el chat que si una persona no puede pagar la reparación del daño, no se le puede, dice, se supone que si no se tiene dinero para pagar la reparación del daño, ello no será obstáculo para los beneficios preliberacionales. No. Recordemos que la propia Ley Nacional de Ejecución establece que para acceder a cualquier beneficio preliberacional debemos de tener cubierta la reparación del daño, incluso para los beneficios penales. Recordemos, si nos dan la suspensión condicional de la ejecución de la pena o el tratamiento en libertad, por ejemplo, ¿qué nos requieren los jueces para que pueda salir? Pagar la reparación del daño, ¿verdad? Que esté cubierta. Una vez que esté cubierta, ya puede salir. ¿Qué podemos hacer en caso de que no los tengamos? Poder ejercer un convenio, un acuerdo con asesor jurídico y la víctima para que me permitan la salida y yo, estando en externamiento, poder cubrir esa reparación del daño. Pero sí es bien importante tener cubierta la reparación del daño. ¿Sale? Adelante, Claudia. Gracias. Gracias, profesor. Retomando lo que la compañera anterior había mencionado con referente al delito de secuestro. Licenciado, yo tengo un asunto de secuestro, pero con el sistema anterior. Es decir, todavía no entraba en vigor la Ley Nacional de Ejecución. Y obviamente, uno de sus causas, una de sus procesados, metió el amparo directo, ya casi al fenecerse su término, y le otorgan el amparo. Esto obviamente, a mi punto de vista, ya cambiaron las circunstancias y ya cambiaron las cosas por las cuales se habían juzgado. Yo intenté promoví un incidente no especificado en donde solicitaba que le dieran pues el mismo beneficio a mi representado en cuestión de que las cuestiones ya habían cambiado. A mí me negaron este incidente diciéndome que ya había hecho causa juzgada. Mas, sin embargo, desde mi punto de vista, esto ya no es cosa juzgada porque ya cambiaron al momento de que a uno de los sentenciados le otorgan el amparo. Aquí mi pregunta es, maestro, ¿yo puedo buscar algún beneficio con referente a mi sentenciado? Lleva ya 21 años, no, lleva 18 años ya compurgando la sentencia de una sentencia de 29 años. Esto es con el sistema anterior. Gracias.
Sí, ahí tendré que verificar si en ese momento no había una prohibición expresa para el delito por el cual fue sentenciado. Y ahora, verificando la cuestión de temporalidad, yo creo que ya podría empezar a gestionarlo. Digo, tiene que ir a más cuestiones para que no se la vayan a negar por el tipo de delito, lo que abonábamos, ¿no? Cuestiones que constitucionalmente le estarían negando un beneficio. Pero sí, sí, digo, el interés mío en esta clase no es decirle, sí, váyanse y se los van a dar, porque no es cierto, no se los van a dar, ajá, sino que ustedes tienen que empezar a gestionar sus peticiones, pero prácticamente planteadas para un amparo. ¿Sale? Sí, muchas gracias, maestro. Sí, adelante, licenciada Edith Soto. Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí. Ok, mire, mi pregunta es respecto a un asunto. Este es del sistema tradicional. Esta persona fue sentenciado, si no me recuerdo, fue sentenciado a 50 años y solicitó su libertad anticipada, se podría decir. Sí. Pero la cuestión es de que no hizo reparación del daño. Y no, en este caso que fue a la víctima, o como tal, le llegó la notificación de este procedimiento un mes posterior a la fecha en que se llevó a cabo la audiencia. Y a la fecha no nos han proporcionado copias de la audiencia o de la carpeta o de la causa penal. Sin embargo, nos informaron que la defensa había manifestado la caducidad o la prescripción del pago, de la reparación del daño. ¿Esto es procedente? ¿Qué cree que sí? Hay algunos temas, es que depende de la ley. ¿En qué estado se encuentra usted? Bueno, este asunto es de Tuxpan, Veracruz. Sí, pero ¿sabe Este por es el- qué? Ajá. Porque eso es lo que le iba a comentar precisamente, porque, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México hubo diversas legislaciones, ajá, la ley de readaptación social, o sea, existen varias donde incluso nos señalan que sí es viable poder prescribir el tema de la obligación para cubrir la reparación del daño, pero habría que ver qué ley vigente es la que se encontraba al momento de los hechos, ¿eh? Ajá, para Ajá. efecto de poder verificar del tema de la aplicación más favorable pues en este caso al sentenciado, porque reitero, hay legislaciones que sí nos permiten ese tema de poder extinguir por prescripción la reparación del daño. Ajá. Ahí sí le daría que checar a fondo más o menos qué ley está vigente para tener ese tema correcto y concreto. Y yo con todo gusto aquí con el maestro Gabriel pues les dejo mis datos de contacto, ¿no? Y podemos trabajar en ese tema. Pero sí, sí hay legislaciones donde sí lo permitían. Algunas quedaron superadas, pero finalmente estarán vigentes por el momento en el que se cometió el delito. Ok, mi siguiente duda sería, ¿hay algún recurso que yo pueda interponer para evitar o para revocar este beneficio? Sí, por ejemplo, si usted es la víctima o el asesor jurídico, pues ahí indique la necesidad de que deba de ser reparada en su daño. Sobre todo porque recuerde que ahora quien le puede reparar el daño pues es el Estado, ante la imposibilidad del sentenciado. Bueno, aquí realmente no es tanto el interés de mi cliente, no es tanto el interés el dinero. La cuestión es el acto de molestia que pueda generarle o en un momento dado hasta como el acto ellos le temen más como una venganza que pudieran ellos. Entonces ahí me está hablando de una de las fracciones diversas, que es el riesgo objetivo. Ajá, pero como le decíamos, los riesgos objetivos no solo se deben de presumir, o sea, que no exista la presunción, sino debe de acreditarse. O sea, ¿cómo acreditaría usted un riesgo objetivo en contra de sus representados, no? No sé si ya existan algunas llamadas, algunos actos de molestia de él o de sus familiares, y esto ya lo debe de acreditar como un riesgo objetivo. Ok, Ajá, pero perfecto. no es, Bueno, entonces, ajá, eso sí sería importante, ¿no? Abonar a ese tema del riesgo objetivo, ¿cómo? O sea, no nada más el pensamiento, la sensación o la percepción de que yo pueda ser dañada cuando salga esta persona, sino qué es lo que va a pasar al momento de que sale, porque ya tengo este antecedente, me han mandado mensajes, sus familiares han venido,
cuando hemos estado en audiencia me han insultado, todo este tipo de cuestiones, pues debe de materializarlas. Perfecto. Le agradezco ¿Vale? mucho más. Sí, Le agradezco pues mucho. maestro Gabriel, ya estamos sobre la hora. Yo encantado de haber participado con usted, como lo hacemos cada jueves ahí en las instalaciones de su despacho. Y pues ya estamos prácticamente trabajando para la invitación que me hizo para las clases vía Zoom de este seminario. Efectivamente, esa es la idea. Yo veo que hay mucho interés de muchos amigos de todo el interior de la República que no pueden ir a las instalaciones del grupo de estudio. Por eso la intención es que en el 2025, o sea, en 15 días, 15, 20 días, estemos iniciando el diplomado en materia de ejecución, querido maestro. Sí, sí, porque prácticamente aquí, pues les digo, son 2 horas y tratamos de llevar algunos temas, pero no como tal como se debiera, ¿no? Así tan, con el material de apoyo y todo esto, pero sí invitamos a todos los licenciados maestros, maestras que nos dieron el día de hoy para ver si se pueden inscribir a través de usted, porque en realidad son cuestiones muy positivas, ¿no? Le reitero, ejecución es toda una materia que hay que ir indagando, hay que ir estudiando y sobre todo porque es una gran ventana de oportunidad y de trabajo para todos y cada uno de nosotros. Y pues yo encantado de poder participar con usted y de haber participado el día de hoy, maestro Gabriel. No, los agradecidos somos nosotros, porque usted podría estar ya en Garibaldi, podría estar en Las Trajineras, podría haberse desvelado ayer en otra posada, que por cierto no fue la de nosotros, tiene una falta. Sí, caray, es que hay algunas cuestiones ahí personales y familiares, ¿verdad? El que le comentaba a usted con algunos parientes enfermitos, pero que sí me prohibieron, por ejemplo, ese tema. No se preocupe, hasta el patrón Angelito no fue, pero pero ya nos desquitaremos y ojalá en el 2025 hagamos una comunidad un poco más fuerte, una comunidad que no desaproveche. La idea es que sean unas clases muy económicas de 100 pesos, porque usted y yo vamos a invitar a jueces en materia. La idea es que usted sea el principal ponente, pero que invitemos a jueces, a ministerios públicos, asesores, especialistas en ejecución, pues, para aprender del tema y aprender de expertos como usted. Así que muchísimas gracias, maestro, y las bases las ponemos en los grupos de WhatsApp. Sí, 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 maestro. De hecho, pues están, digo, usted lo ha visto, ha sido testigo presencial de cómo han ido ahí especialistas de ejecución a su despacho y precisamente también estamos diseñando bien este seminario para que nos acompañen jueces, personal del Poder Judicial, personal de agentes del Ministerio Público, asesores jurídicos y defensores y todos en materia de ejecución, que nutra este seminario y que nos dé una óptica diversa a todos los que podamos participar en ese seminario, licenciado Gabriel. Correcto, maestro. Veo que pusieron que no hay alguien que no está en los grupos. Mi teléfono es 55 28 50 99 88. Lo repito, 55 28 50 99 88, para que, bueno, los agregue a los grupos y sobre todo al que vamos a iniciar de diplomado en ejecución. Gracias, querido maestro. Nos vemos en la No, semana. muchas gracias, maestro Gabriel. Muchas gracias a todos los que nos hicieron el favor de Gabo, acompañarnos. ¿cuánto va a ser el Quedo costo atento a del cualquier diplomado? Lo estamos analizando, pero yo considero que deben de ser 100 pesos simbólicos para cada clase, bueno, para poder apoyar a los jueces, a los maestros. En esta clase, mi querido maestro la dio gratis, pero la verdad es que es de aplaudirle el tiempo que nos dedica, el tiempo Por que deja de favor, estar. compartan el link del grupo, el grupo de WhatsApp para agregarnos. Ya tienen mi teléfono. Me mandan un mensaje y con gusto los agrego. Un gusto saludarlos y cortamos porque tenemos la otra clase, querido maestro. Buen fin de semana. Sí. Gracias. Gracias, maestro. Bonito día. Un abrazo a todos. Gracias, maestro. Igualmente. Gracias, Gabriel, jefe de jefe.